Hoy vamos a hablar sobre una de las figuras más misteriosas y fascinantes de la Biblia. Su nombre aparece pocas veces en las Escrituras, pero siempre con un significado profundo y enigmático. Desde su mención temprana, miles de años antes de Cristo, hasta su referencia posterior en el Nuevo Testamento, este personaje despierta preguntas intrigantes. ¿Quién era realmente Melquisedec? ¿Es posible que haya vivido más tiempo que Matusalén? Prepárate, porque hoy exploraremos todo lo que la Biblia revela sobre esta figura única. Antes de comenzar, recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y comentar qué te parece este tema. Vamos con el contenido. Melquisedec, cuyo nombre se traduce como Rey de Justicia, o Mi Rey es Justo, se destaca como una figura única en las Escrituras, rompiendo las barreras tradicionales entre lo religioso y lo político. No se ajusta a los moldes habituales de los líderes de su tiempo, y precisamente esa singularidad lo convierte en un personaje fascinante y fundamental para comprender ciertos misterios de la fe. A medida que exploramos los textos bíblicos, encontramos que las referencias a Melquisedec son como pequeñas gemas esparcidas a lo largo de la narrativa sagrada, cada una aportando un matiz distinto a su misteriosa identidad. La primera aparición de Melquisedec tiene lugar en tiempos remotos, cerca de 2000 años antes del nacimiento de Cristo, en un contexto de conflicto y victoria. Su encuentro con Abraham ocurre tras la turbulenta batalla entre las alianzas de reyes y los 5 monarcas del Mar Muerto. Abraham, el patriarca hebreo, regresa triunfante después de una intrépida persecución que lo llevó hasta Dan, en el extremo norte, acompañado por sus hombres entrenados. Entre las encinas de Mamré, un sobreviviente de las devastadoras incursiones enemigas logra escapar y se apresura a buscar a Abraham, trayendo noticias urgentes y sorprendentes. Bajo el susurro de los árboles y una atmósfera cargada por la urgencia del momento, Abraham escucha con atención las palabras del mensajero. La gravedad de la noticia se refleja en su mirada. Su sobrino Lot había sido capturado, llevado como prisionero junto con su familia y todas sus posesiones. Este golpe despierta en Abraham una determinación feroz, un fuego inquebrantable que lo impulsa a actuar de inmediato. Sin vacilar, reúne a sus hombres y emprende una misión audaz, un rescate que lo llevaría más allá de las fronteras conocidas, desafiando el miedo y cualquier duda que pudiera interponerse en su camino. Con un ejército de 318 hombres entrenados, nacidos en su propia casa, Abraham emprende su camino hacia el norte, guiado por la urgencia de salvar a su sobrino Lot. La travesía, marcada por la esperanza y la tensión, culmina en las cercanías de Joba, al norte de Damasco. Amparados por la oscuridad de la noche y el brillo distante de las estrellas, Abraham y sus hombres ejecutan un ataque sorpresa, tomando a los enemigos desprevenidos en su propio territorio. El estruendo de espadas rompe el silencio nocturno, y los gritos de batalla resuenan en las colinas. En medio de este caos, la valentía y la determinación de Abraham y su tropa los llevan a luchar con una fuerza inquebrantable. La victoria se consuma bajo el manto de la noche. El estruendo de la batalla se apaga, sustituido por el eco de la determinación y el coraje de Abraham y sus hombres. Los enemigos caen derrotados, los cautivos son liberados, y entre las cenizas de la lucha, un encuentro extraordinario y cargado de significado está por suceder. En ese momento de calma tras la tormenta, Abraham se encuentra frente a una figura enigmática, un hombre que irradia autoridad y serenidad. Es Melquisedec, el rey sacerdote de Salem, que aparece desde las sombras de la noche, con sus ojos iluminados por una luz que parece trascender el tiempo y el espacio. Melquisedec irrumpe en el relato bíblico como una figura envuelta en misterio, sin antecedentes claros ni genealogía conocida. Es descrito como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, pero el texto guarda silencio sobre su linaje o cómo llegó a ocupar tan singular posición de autoridad. Su presencia, tan repentina como enigmática, plantea preguntas que han desconcertado a los estudiosos durante siglos. Sin embargo, el centro del relato no está en sus orígenes, sino en su significativa interacción con Abraham tras la victoria en la que el patriarca rescató a su sobrino Lot. Melquisedec emerge como una figura singular y profundamente simbólica, combinando en sí mismo los roles de rey y sacerdote.
una dualidad que lo convierte en un personaje clave en la narrativa bíblica. Se aproxima a Abraham con una calma majestuosa. Su presencia llena el espacio, haciendo que incluso los ecos de la reciente batalla parezcan desvanecerse. En sus manos lleva pan y vino, elementos cargados de significado, que representan sustento y comunión. Estos gestos, más poderosos que cualquier palabra, resuenan en lo más profundo del espíritu, dejando una impresión que trasciende el momento. Abraham, sobrecogido por la solemnidad de este encuentro, se inclina ante Melquisedec, reconociendo la autoridad y la grandeza de aquel que está frente a él. Con un profundo gesto de respeto y humildad, Abraham acepta el pan y el vino, símbolos de una bendición y comunión que van más allá de lo terrenal. Entonces, Melquisedec alza sus manos hacia los cielos, pronunciando una bendición que atraviesa el tiempo y el espacio, cargada de poder divino. Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Génesis 14, 19, 20. Estas palabras, llenas de significado celestial, sellan un momento de profunda conexión espiritual entre Abraham, Melquisedec y el Dios Altísimo. Ante este momento de comunión y bendición, el corazón de Abraham se llena de gratitud y reverencia. Inspirado por la solemnidad del encuentro, realiza un acto significativo. Entrega a Melquisedec el diezmo de todos los bienes obtenidos en la batalla. Este gesto no es simplemente una ofrenda material, sino un profundo reconocimiento de la autoridad espiritual que Melquisedec encarna y de la bendición divina que fluye a través de él. El diezmo de Abraham simboliza algo más grande que un tributo. Es una declaración de fe y sumisión al plan de Dios, una expresión tangible de su confianza en el propósito divino que guía cada paso de su vida. A través de esta acción, Abraham reafirma su devoción y su compromiso con el Dios Altísimo, reconociendo en Melquisedec un vínculo entre lo humano y lo celestial. La figura de Melquisedec desafía las categorías tradicionales de la narrativa bíblica, presentándose como un personaje excepcional que une en sí mismo los roles de rey y sacerdote. Esta combinación, poco común para la época, contrasta con las normativas posteriores de la cultura hebrea, donde Dios prohibió explícitamente que los reyes asumieran funciones sacerdotales y viceversa. Sin embargo, Melquisedec rompe con esta separación. Como sacerdote del Dios Altísimo, actúa independientemente de cualquier vínculo étnico o del pacto establecido más tarde con Abraham y su descendencia. Su existencia fuera del linaje israelita y su rol dual sugieren un propósito mayor y atemporal, marcando un precedente teológico único que será retomado en las escrituras posteriores como un modelo de sacerdocio eterno y divino. Este contraste entre Melquisedec y el orden establecido resalta su singularidad y subraya su trascendencia teológica. Su aparición antes del pacto con Abraham indica que su sacerdocio no estaba limitado por las leyes o tradiciones específicas del pueblo hebreo, sino que se extendía como un servicio universal al Dios Altísimo en favor de toda la humanidad. Esto lo posiciona como una figura atemporal y global, cuyo sacerdocio trasciende las barreras étnicas y culturales, presentándose como un símbolo de la conexión divina que abarca a toda la creación. Además, Melquisedec es presentado bendiciendo a Abraham, reconociéndolo como un instrumento de Dios y otorgándole una bendición llena de significado tras su victoria en la batalla. Esta interacción subraya la autoridad espiritual de Melquisedec y su papel como sacerdote e intermediario entre Dios y el hombre, destacando una conexión divina que precede a la institución formal del sacerdocio levítico. Su acción no solo valida el llamado de Abraham, sino que también establece un modelo de sacerdocio que trasciende las estructuras religiosas posteriores, apuntando hacia un propósito eterno y universal. Más adelante, una posible segunda referencia a Melquisedec aparece alrededor de un milenio antes de Cristo, fortaleciendo aún más el misterio que rodea a esta figura. El Salmo 110, uno de los textos más citados e interpretados del Antiguo Testamento, ofrece una visión profunda y poética sobre el reinado y el sacerdocio del Mesías. En este salmo, David relata una visión en la que Dios invita a otra figura, también llamada Señor, a sentarse a su derecha, una posición de supremacía y autoridad. Este acto simboliza la exaltación del Mesías, destacando su soberanía y dominio absoluto sobre todas las cosas,
uniendo la dimensión real y sacerdotal en una sola persona, al igual que lo hizo Melquisedec. Aunque el salmista no menciona explícitamente a Melquisedec, muchos teólogos ven en este pasaje una alusión a su sacerdocio, dado el rol único que desempeñó como rey y sacerdote. En este marco, Melquisedec es interpretado como una figura precursora del Mesías, cuyo sacerdocio y reinado trascienden las limitaciones humanas y temporales. Al igual que Melquisedec bendijo a Abraham y recibió el diezmo, Cristo, exaltado a la derecha del Padre, actúa como sumo sacerdote y rey eterno, intercediendo continuamente por los creyentes y ejerciendo soberanía sobre toda la creación. Esta conexión refuerza la imagen de un sacerdocio eterno y universal que une lo terrenal con lo divino. Esta asociación entre Melquisedec y el Señor, invitado a sentarse a la derecha de Dios en el Salmo 110, subraya su importancia teológica como un tipo de Cristo, prefigurando la obra redentora y exaltada de Jesús. La conexión entre ambos, como sumos sacerdotes eternos, es una de las más fascinantes y profundas en la teología bíblica. Esta interpretación ha llevado a numerosos estudiosos a considerar a Melquisedec como un símbolo profético de Jesucristo. Este enfoque no solo resalta la singularidad de Melquisedec como una figura misteriosa en el Antiguo Testamento, sino que también ilumina su papel como precursor de la misión redentora de Cristo, consolidando su relevancia en el plan divino de salvación. Una de las teorías que vinculan a Melquisedec con otras figuras bíblicas, como Noé, Set e incluso ángeles, se fundamenta en la ausencia de detalles sobre su genealogía y origen. Su misteriosa aparición en las Escrituras, sin un principio ni un fin registrados, refuerza su carácter trascendental y único, simbolizando la eternidad de Jesucristo. Esta interpretación destaca a Melquisedec como una prefiguración del Mesías, anticipando su naturaleza divina y su misión eterna, ambas características que superan las limitaciones humanas y temporales. El análisis de la conexión entre Melquisedec y Jesús, como sumo sacerdote eterno, resalta una profunda correspondencia entre sus funciones sacerdotales. Así como Melquisedec bendijo a Abraham y recibió el diezmo, Jesús bendice a sus seguidores y ofrece salvación e intercesión constante ante Dios. La ausencia de una sucesión genealógica definida en el caso de Melquisedec, junto con la percepción de su vida como perpetua debido a su misteriosa aparición en las Escrituras, refuerza su similitud con el sacerdocio de Jesucristo. Este sacerdocio trasciende las limitaciones temporales, ofreciendo una reconciliación eterna entre Dios y la humanidad, convirtiendo a ambos en figuras clave para comprender el plan divino de redención. Al reconocer a Melquisedec como un tipo de Jesucristo, los creyentes son invitados a reflexionar sobre la magnitud y profundidad de la obra salvadora de Cristo. Esta obra, que trasciende el tiempo y el espacio, se manifiesta en la oferta de perdón y vida eterna a todos aquellos que depositan su fe en él. La figura de Melquisedec sirve como un poderoso recordatorio de la naturaleza eterna y universal del sacerdocio y reinado de Jesús, fortaleciendo la esperanza y la confianza en el plan redentor de Dios. Finalmente, la tercera mención de Melquisedec se encuentra en la segunda mitad del primer siglo, en la Epístola a los Hebreos. Aquí, el autor profundiza en su significado, destacando su relevancia esencial para comprender el sacerdocio de Cristo. En este texto, Melquisedec es descrito como una figura única, sin genealogía, inicio de días ni fin de vida, representando así una prefiguración directa de Cristo como el sumo sacerdote eterno. Esta conexión enfatiza la naturaleza divina y eterna del sacerdocio de Jesús, estableciendo a Melquisedec como un símbolo clave en la narrativa de la redención. En la Epístola a los Hebreos, los capítulos 5 al 7 profundizan en el significado teológico del sacerdocio de Melquisedec. El autor establece una comparación entre este sacerdocio y el levítico, que estaba basado en la línea genealógica de Leví, descendiente directo de Aarón. El sacerdocio levítico, parte integral de la antigua religión judía, fue establecido por Dios para actuar como mediador entre el pueblo y él, pero estaba limitado por la temporalidad de los sacerdotes y la imperfección de los sacrificios. En contraste, el sacerdocio de Melquisedec, que antecede por siglos al sistema levítico, no depende de genealogía, no tiene principio ni fin registrados y es presentado como un modelo eterno. Esta diferencia subraya su superioridad y prefigura el sacerdocio perfecto de Cristo,
quien actúa como mediador eterno y ofrece un sacrificio definitivo por los pecados de la humanidad. Según la tradición judía, el sistema sacerdotal levítico fue establecido por Dios durante el periodo del Éxodo, como se detalla en los libros de Éxodo, Levítico y Números. Los sacerdotes levitas, descendientes de la tribu de Leví y específicamente de Aarón, tenían la tarea de llevar a cabo los rituales y sacrificios en el tabernáculo y más tarde en el templo de Jerusalén. Este rol los colocaba como mediadores entre Dios y el pueblo de Israel, encargados de mantener la santidad del culto y asegurar que los sacrificios fueran aceptables para la expiación de los pecados y la reconciliación con Dios. En la epístola a los Hebreos, esta comparación establece claramente la superioridad y la eternidad del sacerdocio de Jesucristo, presentado como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El autor de Hebreos argumenta que el sacerdocio de Melquisedec supera al levítico por varios motivos fundamentales. Primero, destaca que Melquisedec bendijo a Abraham, el patriarca de la nación hebrea, lo cual refleja su autoridad espiritual y su precedencia histórica sobre Leví, el ancestro de los sacerdotes levitas. En la tradición bíblica, quien da la bendición es siempre mayor que quien la recibe, lo que refuerza la superioridad de Melquisedec. Segundo, subraya que Abraham pagó el diezmo a Melquisedec, lo que implica un reconocimiento de su autoridad espiritual. Al ser Abraham el antecesor de Leví, este acto simboliza la subordinación del sacerdocio levítico al orden representado por Melquisedec, enfatizando la naturaleza suprema y atemporal de este último, que prefigura el sacerdocio eterno de Jesucristo. Otro aspecto clave señalado en la epístola a los Hebreos es la continuidad y permanencia del sacerdocio de Melquisedec, contrastada con la transitoriedad del sacerdocio levítico, que dependía de una sucesión genealógica y estaba limitado por la mortalidad de los sacerdotes. El sacerdocio levítico requería que cada generación reemplazara a los sacerdotes fallecidos, reflejando su naturaleza temporal y limitada. En cambio, el autor subraya que Jesucristo, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, posee un sacerdocio eterno e indestructible. No está sujeto a la muerte y, por lo tanto, no necesita sucesores. Este sacerdocio eterno establece a Cristo como un mediador perpetuo entre Dios y la humanidad, ofreciendo una salvación que trasciende las limitaciones del tiempo y las estructuras terrenales, reafirmando su superioridad sobre el sistema sacerdotal levítico. Esta exploración teológica resalta la importancia del sacerdocio de Melquisedec como un preludio y tipo del sacerdocio eterno de Jesucristo. Al conectar a Jesús con el sacerdocio de Melquisedec, el autor enfatiza la superioridad y la perfección del sacerdocio de Cristo en comparación con el sistema levítico. De esta manera, el sacerdocio de Melquisedec, tal como se presenta en la epístola a los Hebreos, se convierte en el fundamento para comprender la obra redentora e intercesora de Jesucristo, quien brinda salvación eterna y acceso directo a Dios a todos los creyentes, estableciendo un camino de reconciliación que trasciende cualquier sistema religioso terrenal. La importancia teológica de Melquisedec en este contexto desafía las normas establecidas en la tradición bíblica. Se le presenta como un personaje excepcional que une los roles de rey y sacerdote, una dualidad poco común y separada en las prácticas religiosas y políticas de la época. Mientras que en la cultura hebrea posterior, Dios prohibió que los reyes de Israel ejercieran funciones sacerdotales y viceversa, Melquisedec aparece como sacerdote del Dios Altísimo, sin conexión directa con el pueblo de Israel, ni con el pacto que sería establecido más tarde con Abraham. Su figura, independiente de las estructuras religiosas y políticas hebreas, refuerza su carácter universal y atemporal. Este contraste entre Melquisedec y el orden establecido subraya su singularidad y resalta su relevancia teológica. Su aparición antes del pacto con Abraham indica que su rol no estaba limitado por las leyes ni las tradiciones específicas del pueblo hebreo. En cambio, Melquisedec actúa como un representante del Dios Altísimo para toda la humanidad. Esto lo posiciona como una figura universal y atemporal, cuyo sacerdocio trasciende las barreras étnicas y culturales humanas, simbolizando una conexión divina que abarca a toda la creación. Además, Melquisedec es descrito bendiciendo a Abraham, reconociéndolo como un instrumento de Dios y otorgándole una bendición significativa tras su victoria en la batalla.
Esta interacción resalta la autoridad espiritual de Melquisedec y su papel como sacerdote e intermediario entre Dios y el hombre, estableciendo un precedente espiritual incluso antes de la institución formal del sacerdocio levítico. Su acto de bendecir a Abraham no solo valida la misión divina del patriarca, sino que también subraya el carácter universal y eterno de su sacerdocio. La comprensión de las implicaciones prácticas y espirituales de la nueva alianza establecida por Jesús, basada en el sacerdocio de Melquisedec, revela una perspectiva profunda sobre la relación entre Dios y la humanidad. Al contrastar el sacerdocio levítico, limitado por su temporalidad y ritualismo, con el sacerdocio eterno y universal de Melquisedec, se pone de manifiesto la trascendencia del plan redentor de Dios. Este contraste nos invita a reflexionar sobre la universalidad y la eternidad de la obra de Cristo, que no está restringida por fronteras étnicas o temporales, sino que abarca a toda la humanidad en una conexión directa y eterna con el Creador. Además, la comprensión del sacerdocio de Melquisedec nos lleva a profundizar en las verdades espirituales reveladas en Cristo. Así como Melquisedec bendijo a Abraham y recibió de él el diezmo, Jesús, como sumo sacerdote eterno, nos bendice y nos llama a ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo. Esta realidad nos desafía a vivir en una actitud constante de gratitud y entrega, reconociendo la supremacía de Cristo en todas las áreas de nuestra existencia. Su sacerdocio eterno no solo nos conecta con Dios, sino que transforma nuestra vida diaria en una expresión de adoración y servicio. Que la historia de Melquisedec sea una fuente de inspiración para nuestras vidas. Espero que hayas disfrutado de este video. No olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y explorar más contenido haciendo clic en uno de los 2 videos que aparecerán al final. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga siempre.